quien nos va a hablar hoy sobre un tema bastante interesante, que es la sublimación en el arte como espacio creativo. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado sobre el arte desde el punto de vista creativo, es decir, desde el punto de vista comunicólogo, mercadólogo, de diseño y de otras áreas. Pero hoy creo que es un tema bastante interesante que a todos nos compete, que es la sublimación en el arte como espacio creativo desde un punto de vista psicológico. El maestro Francisco Javier es licenciado en psicología por la Universidad de Morelia, UDEM. Es maestro en psicoanálisis clínico por la Asociación de Psicoterapias Especializados en psicoanálisis y neurociencias. Es psicoterapeuta de enfoque psicoanalítico para niños, adolescentes y adultos. Además, es profesor en grados como licenciatura, maestría y posgrados de Universidad de Montreal y en PSIA, que es el Instituto de Psicología Aplicada, que fungió como psicólogo clínico, en el 2015 para el Hospital Psiquiátrico el doctor José Torres Orozco, miembro activo del Colegio de Psicólogos de Michoacán desde el 2019. Y además, bueno, pues es un gran amigo de Universidad Montreal, docente de nosotros, y pues que ahora decidimos invitarlo a él para que nos hable sobre este tema de la sublimación en el arte como espacio creativo, es decir, a nivel cerebral o a nivel psicológico, cómo la creatividad influye en nosotros, que creo que de distintas áreas nos puede competir. Así que sin más, le damos la bienvenida al maestro Francisco Javier. Bienvenido, gracias por darnos la oportunidad en este espacio de Genios Nocturnos. Y bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, Guadalupe. Pues un gran gusto a mí estar aquí con ustedes. Por ahí veo nombres en los participantes conocidos y eso me da pues muchísimo gusto. Agradezco mucho a la dirección de la Universidad Montreal por invitarme a este espacio. Agradezco mucho al director de psicología por darme la oportunidad pues, de presentarme en esta ocasión aquí para todos ustedes. Y pues yo les vengo a traer este tema cuando a mí me proponen esta charla y hablar acerca, de alguna u otra forma, acerca del arte. Pues por supuesto que uno siempre quiere poner un poco desde su perspectiva, ¿no? Entonces yo quise pensar esta charla desde mi perspectiva psicoanalítica más que nada, ¿sí? Tratando de explicar cuáles son estos procesos en los cuales pues el arte nos permite desenvolvernos, nos permite crear, nos permite formarnos espacios en los cuales nosotros luego encontramos que somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, pues esta es mi propuesta de mi tema, la sublimación en el arte como un espacio creativo y de encuentro como sujetos y como individuos. Entonces, pues, como dice Guadalupe, creo que a todos nos compete y es una forma en la cual pues nosotros nos podemos expresar y además pues también es como formamos cultura. Bien, entonces bueno, voy a dar el tema. Muchas gracias como decía, muchas gracias al instituto, a la universidad, a los directivos, a mis alumnos que veo aquí presentes. Muchísimas gracias y pues vamos a comenzar. Voy a quitar un poquito el video para pasar las diapositivas. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría empezar con estas dos citas muy interesantes. Uno de los grandes poetas mexicanos, Octavio Paz, nos dijo, hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos, soñemos sueños activos de río buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos. Hay que soñar en voz alta, hay que cantar hasta que el canto eche raíces, troncos, ramas, pájaros, astros. Y esta otra cita de Freud,
por supuesto, como psicólogo, como psicoterapeuta y como desde el enfoque psicoanalítico, nunca dejamos de pensar en Freud, ¿verdad? Y esto nos dicen el creador literario y el fantaseo. Todo niño que juega se comporta como un poeta, creando su propio mundo, insertando las cosas de su mundo en un nuevo orden que ahora le agrada. Se toma muy en serio su juego y tiene un gran monto de afecto. Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad afectiva. Muy buenas noches a todos los presentes. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría explicar un poquito qué son estos conceptos que pongo en juego, ¿no? Desde la perspectiva psicoanalítica, como les comento. Para hacer un recuento general y para no irme con un discurso muy elaborado que luego pues sea más bien tecnicista, quiero explicar cómo el ser humano siempre ha tenido la necesidad de manifestarse. ¿Sí? Es uno de los medios por los cuales el sujeto, a través del tiempo, pues ha encontrado la forma de vaciar eso que le atañe, su energía psíquica, decimos, ¿no? Y estas formas las va encontrando a través del lenguaje, ¿sí? El lenguaje es una de esas formas en las cuales nosotros hemos podido encontrar salida de lo que somos mentalmente. Somos energía, finalmente, ¿no? Entonces, pensando así, la perspectiva psicoanalítica nos hace entender un concepto o nos trae un concepto, pensándolo desde los postulados freudianos, que es la pulsión. La pulsión es una fuerza la cual todos poseemos, por supuesto, y que en algún momento lo hemos comentado y se ha sabido, pues es uno de esos grandes golpes al narcisismo del ser humano. Y esos grandes golpes al narcisismo es entender la mente, ¿sí? Entender que la mente no funciona como una caja acomodada que emana simplemente una serie de situaciones volitivas o voluntarias. Siempre hemos pensado que el ser humano se guía a partir de la conciencia, ¿no? Lo que nos hace estar conscientes, lo que nos hace ser conscientes es lo que nos puede permitir manifestarnos, lo que nos encuentra con nuestra propia realidad y lo que nos hace poder fugarnos, ¿no? De pronto. Sin embargo, esta propuesta psicoanalítica trata de explicar un poco o un mucho la mente a partir de un método que en algún momento se pudiera pensar un tanto especulativo, ¿no? Sabemos hoy día con los avances científicos y en neurociencias cómo es que funciona quizá la mente, ¿no? Quizá estos procesos cognitivos que los podemos encontrar de forma estructurada, anatómica y funcional en el cerebro y que podemos entenderlos a partir de ahí. Sin embargo, hay bastantes otros elementos los cuales constituye la mente y estos elementos son circunstancias más bien con una tendencia subjetiva, ¿sí? ¿Cómo podría ser posible entender quizá de pronto dónde se encuentra el amor en el cerebro? ¿Cómo sería posible entender dónde se encuentra la fantasía, el sueño, el deseo, el anhelo y todos esos otros procesos subjetivos que confieren también al ser humano? Y que entonces el psicoanálisis se ha enfocado en buscar darles una explicación a partir de esta propuesta freudiana que es el aparato psíquico. Y entonces el aparato psíquico nos sirve como una propuesta mecanicista a través de dos tópicas de cómo es que funciona finalmente el cerebro humano, cómo funciona la mente en particular, que es ese pensamiento dualista que constantemente nos acosa y nos agobia, ¿no? Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente y todos estos procesos subjetivos.
Entonces, esta propuesta nos hace entender que finalmente los seres humanos, los sujetos somos energía, y que la energía es eso con lo que nosotros venimos de forma innata, es eso que nos constituye. Y las formas en las que nosotros podemos manifestarnos y representarnos a nosotros mismos es pues a través de liberar esa energía. Entonces vamos a entender esa libertad, esa liberación de esa energía como la forma de encontrarnos. Decía hace un momento que siempre hemos creído que el ser humano se rige y tiene total voluntad sobre sus deseos, anhelos e impulsos, ¿no? Sin embargo, este golpe al narcisismo del que les hablo nos dice que no lo es así. El sujeto no es finalmente quien se rige a sí mismo. Hay una fuerza por ahí profunda, interna, sumergida en lo más profundo de la mente, a lo cual pues es el material en el cual el psicoanálisis busca dar explicación a estos procesos subjetivos de los que hablamos. Y a esto lo denomina o lo categoriza como lo inconsciente, el material inconsciente. Entonces, cuando nosotros nacemos, somos un cúmulo de esta pulsión, de estas necesidades más primitivas y fisiológicas, ¿no? Como los niños, como los animales, ¿no? Que buscan dar paso a la satisfacción de estos impulsos. Los impulsos primarios, los impulsos instintivos, el alimento, el cubrirse del frío, etcétera, ¿no? El cubrir estas necesidades es la forma en la que el sujeto comienza a buscar dar salida a estos impulsos, ¿no? Comenzamos como seres primitivos, ¿sí? A través del tiempo, a través del paso del tiempo, estos impulsos que nos entraman bastante con los otros, con los animales, pues estos impulsos van teniendo salidas cada vez más o van teniendo una búsqueda de una salida cada vez más elaborada, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que nosotros comenzamos a llamar pulsión. El ser humano, a diferencia del animal, pues no puede satisfacer totalmente el impulso, ¿no? El animal tiene hambre y no para de comer y come y puede seguir comiendo todo el día si quiere, ¿no? No puede satisfacer el impulso. El impulso siempre tiene esta tendencia biológica, esta tendencia fisiológica. El ser humano, por su parte, va teniendo o va buscando una salida más elaborada para estos impulsos, a esto que llamamos la pulsión. Entonces, la forma en la que van a ir saliendo estas pulsiones tiene mucho que ver con la forma en la que el sujeto encuentra esa salida de esa energía. Entonces, vamos a pensar quizá ejemplos un poquito más prácticos, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre, no pensamos muchas veces en simplemente buscar saciar este impulso, ¿no? Buscar saciar esta sensación de vacío en la mucosa estomacal, sino que va un poco más allá. Quizá ya tenemos una representación de lo que se nos antoja y a lo mejor, por ejemplo, es un helado o una hamburguesa o una pizza, etcétera, etcétera. Entonces, esa representación de esa necesidad del sujeto es a lo que vamos a conocer o lo que vamos a entender como la pulsión, ¿sí? Y esto es para entender un poquito cómo es que Freud menciona que se edifica la cultura. La cultura se edifica sobre la renuncia de estos elementos pulsionales, ¿sí? La cultura se edifica sobre la renuncia de esto pulsional, y esto pulsional siempre es esta tendencia del sujeto de satisfacer estas necesidades, ¿sí? Entonces, esta renuncia de esto pulsional nos permite como sujetos poder estar en cultura, poder estar en sociedad, poder comunicarnos y poder crear espacios simbólicos
en los cuales podemos vertir el lenguaje. Y es ahí entonces donde nos vamos encontrando. Entonces, bueno, estos espacios donde nos vamos encontrando, muchas veces por la misma sociedad van siendo motivo de represión, ¿sí? Por supuesto que el ser humano puede vincularse con otros seres humanos a partir de estos elementos restrictivos que surgen en la sociedad, ¿sí? No podemos vincularnos con otros seres humanos si no tenemos estos elementos que en las clínicas psicoanalíticas conocemos como los diques de la moralidad. El sujeto necesita tener vergüenza, necesita tener culpa y necesita también tener asco para poder relacionarse, ¿sí? Para que el sujeto pueda crear una cultura, pueda manejarse en sociedad, porque si no seríamos simplemente como esos animales que no tienen estos elementos de la moralidad establecidos. Entonces, las pulsiones de cada individuo se van frenando a partir de estos diques. Entonces, ¿cómo podemos observar esto? A partir de cómo se va vaciando a través de la historia la creatividad del sujeto. Antiguamente, podemos revisarlo desde cómo eran las obras de arte. Vamos a irnos a una parte más gráfica. ¿Cómo eran las obras de arte? Pues las obras de arte surge, por ejemplo, hablando o pensando en el Renacimiento, cómo estaba toda esta parte de esta sociedad reprimida, ¿no? El impulso, la pulsión, no podía tener una salida directa. Los artistas que graficaban sus pensamientos, sus fantasías, sus sueños más profundos, tenían por supuesto que una serie de represiones para poder manifestarse, ¿sí? Entonces, en el Renacimiento, pues las pinturas y todo el arte iba relacionado con lo teológico, con las escrituras, con la figura, la figura del creador, con las vírgenes y con todos estos elementos que tienen esta tendencia teológica. Entonces, todo lo que tenía que ver con arte, escultura, pintura, etcétera, iba siendo limitada o iba siendo sesgada, por supuesto que por estos aspectos, ¿no? Entonces, la salida de las pulsiones del ser humano estaban siendo constreñidas o estaban siendo tapadas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, el artista se manifestaba a sí mismo como limitado, ¿sí? Y esto es algo que constantemente se vive, ¿no? En la cultura actual. Sin embargo, sabemos también que por medio de las obras, por medio de estas representaciones artísticas, gráficas, la música y todas las formas de arte, el individuo, el sujeto, busca de alguna u otra forma dar salida a esos impulsos, que no estén ahí retenidos, ¿sí? Que no estén ahí comprimidos. Y la forma en la que va buscando y va encontrando su propia identidad. Imaginemos estos artistas de la antigüedad que constantemente eran sesgados de poder manifestarse creativamente, ¿sí? Encontraban esa limitación en su forma de representarse. Entonces, bueno, sin embargo, cuando las ataduras que la sociedad impone al individuo sobrepasan los límites necesarios para un buen desarrollo, el sujeto enferma. Catherine Milot agrega que el impulso sexual reprimido se vuelve culturalmente inutilizable, dado que la represión se opone a la sublimación. Entonces vamos a pensar en dos momentos. Uno es la represión. La represión es la sociedad como la encontramos y como la veíamos en siglos pasados, ¿no? La sociedad era reprimida de poder manifestar sus impulsos. Y sobre todo podemos pensar en la figura de la mujer en la antigüedad, en la Edad Media, hacia épocas actuales todavía, ¿no?
donde la mujer es reprimida de manifestarse sexualmente, de manifestar el deseo sexual. La mujer es reprimida de manifestar, de opinar, de hablar, de participar en el aspecto social de forma equitativa que el hombre en aquellas épocas. Y basta pensar, por ejemplo, en la figura que representa una gran pintora, Remedios Varo, la cual describe cómo su inicio en el arte está sumamente reprimido a partir de la constitución que el hombre tenía en cómo la mujer debía ser y debía pintar. Entonces, lo único que se le permitía a la mujer pintar todavía pensando en el siglo pasado era bodegones, ¿sí? Y los bodegones son estas formas representativas de floreros, fruteros, etcétera, ¿no? Y si pensamos en las pintoras más famosas, siempre tenemos esa idea también, ¿no? Pensemos en Frida Kahlo y pensamos en esas formas de bodegones, en sus inicios con la pintura. Remedios Varo no fue, como les digo, también fue partícipe de esta limitación, de esta represión. Ella pintaba estos bodegones y era limitada de poder manifestar a través de su creatividad finalmente su propia esencia. ¿Ok? Y asimismo lo fueron también muchas otras grandes artistas. Y no solamente lo podemos describir a través de la pintura, lo podemos pensar a través de la música, lo podemos pensar a través de la escultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, la participación de la mujer siempre ha tenido una función de objeto. La mujer objeto, la mujer florero, la mujer modelo y la mujer desnuda, ¿sí? El cuerpo desnudo de la mujer, que era por supuesto que una musa, una inspiración, pero que paradójicamente también tenía una constitución sumamente represiva desde el cómo poder manifestarse desde estas formas creativas. Pongo acá la cita de Milot que dice que la represión se opone a la sublimación. La sublimación entonces va a ser una forma de salida de toda esta energía que somos nosotros como seres humanos de una forma cada vez más sana, ¿sí? Nosotros como seres humanos, a diferencia del animal que busca la salida del impulso totalmente instintivo, es decir, si tiene necesidad de aniquilar, aniquila, si tiene necesidad de todo, por supuesto, a partir de un elemento del animal, que es el instinto de supervivencia, ¿no? Y el ser humano se detiene de tener estas salidas impulsivas, agresivas, instintivas, a partir de un elemento que se llama sublimación y que es la propuesta de Freud desde su escrito Tres ensayos de teoría sexual. Entonces Freud, en Tres ensayos de teoría sexual, nos dice cómo la sublimación es la forma en la que el sujeto va a encontrar dar salida a esa energía a través de una defensa que le permita sentirse totalmente liberado y totalmente descargado de las angustias, ¿sí? ¿Y cuál es la forma por excelencia de salida de la sublimación? Pues por supuesto que es la creatividad, el arte, la autorrealización. Nietzsche pensaba la sublimación como el Dios salvador del propio sujeto. Lacan pensaba en la sublimación como una satisfacción sustitutiva, ¿sí? Y lo podemos pensar en obras que tenemos ahora, como por ejemplo las de Balthus, en obras que tenemos, por ejemplo, en el surrealismo y Picasso y otros grandes artistas, ¿no? En los cuales vamos encontrando esas formas en las cuales ellos dan salida a esos elementos y a esa energía que lo condiciona, ¿sí?
Entonces imaginemos cómo es a través del arte que nosotros mismos encontramos una salida creativa de las agresiones. Y lo podemos pensar en un ejemplo muy pequeño, ¿no? Muchas veces cuando estamos muy enojados, muy irritables y sobre todo pensando, por ejemplo, en el niño, en la capacidad del niño de esta condición creativa, pensamos en el niño enojado, irritable, furioso y rayando con crayones, ¿no? O pintando así muy alterado y muy enojado, pero todo ese enojo lo está desprendiendo y lo está manifestando, lo está exteriorizando a través de esa creatividad, a través de esos rayones, ¿no? Y que es mucho de lo que hacemos en la clínica, ¿no? Que el niño y toda esa agresión contenida encuentre estas salidas sublimatorias de esas energías agresivas, de esa pulsión, de su instintivo. Entonces, podemos pensar que el sujeto tiene esta misma condición, el sujeto adulto. La sublimación es el proceso a través del cual las pulsiones se desplazan hacia fines elevados de valor cultural, a través de la música, a través de la pintura, de la escultura del cine y de cualquier otras formas de arte, y no solo de arte, también a través de otras formas, ¿no? Podemos encontrar esa salida de la sublimación, a través de lo creativo, a través de lo académico y de la educación, ¿sí? Entonces, se canalizan en actividades estimadas por la sociedad, como pueden ser el arte, la ciencia y la cultura. Esta sociedad reprimida, que en un primer momento no encontraba esa salida de representarse a sí mismo, va encontrando entonces en el arte esas formas de cómo representarse. Y esto es lo que entendemos entonces por sublimación. Nosotros tenemos esta necesidad, por supuesto, como individuos, como sujetos, de vertir todas estas pulsiones que les decía hace rato, toda esta energía que está ahí contenida, y vertirla en espacios que encontremos de forma creativa y liberarnos y entonces allí encontrarnos a través, como les digo, de, por ejemplo, estos espacios que tenemos hoy día aquí en la Universidad de Montreal, como lo es esto de Genios Nocturnos, ¿no? Aquí es un espacio creativo donde podemos pensar, podemos reflexionar y podemos vaciar y dejar salir toda esa energía de una forma sublimada. Hay varias salidas, por supuesto, para esta energía que nos constituye como seres humanos y siempre, por supuesto que siempre, esta energía va a buscar una salida. Freud propone una de ellas, que es a través del sueño, con un escrito muy interesante, que es la interpretación de los sueños, y es cómo esta energía finalmente busca esta salida a través del sueño. ¿Sí? Entonces, a través del sueño se vivencian todos esos elementos condensados que finalmente nos componen y que son mensajes que se manifiestan allí en estos escenarios que finalmente no son más que nuestros propios deseos que no podemos hablar, que están allá sumergidos y que a través del sueño es como esa película que nos pone en nuestro propio psiquismo para decirnos algo, ¿sí? Sin embargo, pues los sueños, como sabemos, escapan a la realidad, escapan en el momento en que nosotros nos despertamos y somos conscientes del sueño, se escapa de nuestra conciencia, ¿sí? Todos sabemos que pasa esto, ¿no? Sin embargo, en el arte no sucede así. En el arte, esos sueños quedan perpetuos, quedan prisioneros. En el arte la fantasía no se desvanece, se queda plasmada.
Como les decía hace rato, Freud propone que a través del sueño, pues vamos a encontrar todo ese contenido inconsciente, porque es visual, porque es verbal también. Sin embargo, también puede considerarse, por supuesto, que estas formas creativas que conocemos como el arte, como caminos regios hacia lo inconsciente, hacia el material inconsciente que nos condiciona como seres humanos. Allí también están depositados en el arte, en la música, en la escultura, en la pintura, en todos estos elementos. Y es como si de alguna u otra forma el sujeto pudiera plasmar en el mundo consciente esas formas de pensar. El arte es un aspecto fundamental en la vida de todo ser humano. Perdón, ¿sí me sigo escuchando? Probando, probando. Ok. Disculpe. El arte, decía yo, es un aspecto fundamental en la vida del ser humano. Constituye formas de pensamiento, modos diversos de simbolizar la realidad y de encontrarnos con el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo? Hay cuestiones que no podemos verbalizar a través del lenguaje. Hay dolor emocional que no podemos verbalizar, que no podemos poner en palabras, que no podemos decir, que no podemos llevarlo al discurso, pero que lo podemos representar a través de la creatividad, que lo podemos representar a través de nuestra forma de representarnos. ¿Sí? Entonces, estos modos de simbolizar, estas formas de simbolizar, nos permite vaciar, como digo, todo eso que está ahí atrapado en nuestro psiquismo. Ese dolor emocional, ese trauma infantil, esos deseos allá sumergidos, esas necesidades de afecto y todos esos elementos que son tan subjetivos y que no podemos muchas veces llevarlos al discurso, al campo discursivo. Y al no poderlos llevar al campo discursivo, lo podemos vaciar y lo podemos simbolizar en el arte. Lo podemos simbolizar en todos estos elementos que, como les digo, van quedándose un poco de lo que somos nosotros. Representan un elemento fundamental en el desarrollo individual y social. Por medio del lenguaje artístico, el hombre ha podido objetivar y plasmar sus fines, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, etc. Las formas simbólicas en el arte han permitido al sujeto la interacción y la comunicación con sus semejantes en el presente y a través del tiempo. Obras tan discutidas a través de la historia, que si la Mona Lisa sonríe, que si no sonríe, por ejemplo, es una forma de cómo el autor representó en ese gesto, en ese rostro, eso constreñido y sumergido en su inconsciente. Y lo pudo vaciar ahí. Eso que no pudo hablar, que no pudo dialogar, lo vació ahí. Y que a través del tiempo, esta forma de lenguaje es comunicada y es entendible universalmente. Es por eso que nosotros somos capaces de ver una obra, de escuchar una pieza musical, de ver un cortometraje y cualquier otra forma creativa y sentir y emocionarnos y descubrir y entender un poco de lo que el autor buscaba plasmar. Por eso abrí el día de hoy con esta cita de Octavio Paz. ¿Sí? Entonces el arte pues forma parte de la cultura y nos hace entender a través de la historia cómo es y cómo se representaba el sujeto a sí mismo.
Y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos constatar a partir de la evolución que ha tenido el arte. Ahorita lo estoy manifestando de forma gráfica, a través de lo que es la pintura, por ejemplo, y su evolución a lo que hoy entendemos de las obras artísticas en la pintura, ¿no? Lo que entendemos hoy. Entonces, ha formado parte de la cultura y del conocimiento del ser humano, porque es una posibilidad de creación y de transformación de nosotros mismos. Muchos autores en psicoanálisis refieren a aquel sujeto que no tiene esta capacidad creativa como un sujeto anímicamente vacío, anímicamente muerto, ¿sí? ¿Y por qué lo piensa así? Porque entonces no encuentra esta forma representativa de vaciar en el mundo externo, en lo exterior, de exteriorizar un poco de su, em, de su esencia. Entonces, en el arte encontramos dos elementos que lo van a constituir. Freud dice que lo que el artista busca en primer lugar es la autoliberación y la aporta a otros que padecen de los mismos deseos retenidos al comunicarles su obra. Es verdad que figura como cumplidas sus más personales fantasías de deseo, pero ellas se convierten en obra de arte solo mediante una refundición que mitigue lo chocante de esos deseos profundos, oculte su origen personal y observe unas reglas de belleza que soborne a los demás con unos incentivos de placer. Entonces, en el arte podemos encontrar este elemento de la autorrealización, y la autorrealización la vamos a poder vertir a través de la acción, de dos formas de desplazamiento de la acción. Una es hacia el interior, con un elemento que se llama knowledge, para un psicoanalista llamado Bion, que es el conocimiento. El artista vierte su obra o representa su obra para, a través de eso que representa, conocerse. Eso desde el interior, ¿sí? Entonces, el artista grafica, pinta, dibuja, escenifica, crea una pieza musical, canta, baila, escribe para conocerse, primero que nada. Y en segundo momento, el segundo desplazamiento es hacia el exterior. Y este desplazamiento al exterior es para vertir su creatividad y simbolizar. Porque a partir de estos dos elementos encuentra una cohesión de encontrar un poco de sí mismo, ¿sí? Entonces imagínense a ese poeta o a ese artista que finalmente vierte eso poco que está allí enjaulado en su mente y lo puede vertir hacia el exterior. Hay un primer encuentro de conocimiento de sí mismo y hay un segundo encuentro con eso subjetivo y con eso que finalmente ha podido ser simbolizado. Y todos nosotros encontramos una liberación fenomenal en el momento en el que nos manifestamos creativos, cuando bailamos, cuando hacemos algo en lo que finalmente vayamos virtiendo toda esa creatividad. Y nos encontramos sumamente empoderados y autorrealizados. Encontramos ahí la autorrealización. Cuando estudiamos este elemento de la pirámide de Maslow para entender un poco cómo son pues, estas necesidades básicas, hasta arriba sabemos que está la autorrealización. Y muchas veces nos sesgamos un poco el entendimiento de la autorrealización. ¿Qué es? ¿Es estar bien contigo mismo? ¿Es haber hecho todo lo que te gusta? ¿O qué es la autorrealización? La autorrealización busca la salida a través del encuentro creativo. Allí es donde el sujeto se manifiesta autorrealizado. El niño, cuando termina su dibujo, cuando termina su pintura, primero, el primer encuentro consigo mismo es sorprenderse por eso que pudo representar o que pudo graficar.
y se alegra y se regocija y se satisface. Y en el segundo momento va y se lo enseña a mamá, ¿no? Por ejemplo. Y entonces se regocija con la mirada de la madre de él a través del dibujo. La madre está viendo a través del dibujo algo que no puede ver simplemente viendo al bebé, al niño, pero sí lo puede ver a través de ese dibujo. Y es ese espacio creativo que, como entendemos, también va perdiendo cabida, va perdiendo terreno en medida que cada vez que crecemos, ¿no? Cada vez nos deslindamos más de esta parte creativa, nos alejamos de esa parte creativa, la consideramos como parte de un juego o como un elemento para el cual pues a lo mejor creemos que no tenemos tiempo y que no podemos vertir nuestra energía ahí porque quizá tenemos que trabajar y hacer otras cuestiones, ¿no? Entonces estamos nosotros mismos limitando nuestro encuentro con nosotros mismos. Muy bien. Ok, entonces el arte ofrece, y como les decía, es este acceso privilegiado a la vida del inconsciente del sujeto. En el arte, el sujeto se puede manifestar a sí mismo como creativo y encontrar su propia esencia. Perdón. El arte da la pauta a poder nombrar las representaciones internas, más allá del realismo, que pasa al surrealismo, abre la perspectiva de la subjetividad, como el amor, el deseo, los sueños, el inconsciente, lo espiritual, lo místico, no está todavía desarrollado como movimiento, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a través de una canción podemos soñar, podemos volar, podemos hacer un montón de elementos subjetivos, ¿no? No sé si ustedes ya conozcan, por ejemplo, esta anécdota que cuenta el origen de esta pieza musical de Claro de Luna. Un ciego le pide al autor describirle un claro de luna. Descríbeme un claro de luna. ¿Cómo es? Sin embargo, a través de la palabra, no podía describirle. Es que no puedo describirte cómo es un claro de luna. No sé cómo decirte cómo es. Pero lo que sí puedo hacer es componer una melodía, componer una gran obra de arte que se llama Claro de Luna y que tú entiendas, quizá a través de otro medio sensorial, cómo cómo es un claro de luna, cómo se siente, cómo se vive anímicamente. Y es esto lo que nos hace entender entonces cómo es que a través de esta creatividad podemos, como les dije, vaciar nuestra esencia en un primer momento y en un segundo momento encontrarnos con la mirada del otro. Y que el otro también encuentre ese espacio y ese lenguaje intersubjetivo, como si fuera un discurso. Porque a través de ver el arte del otro, es que podemos imaginar quizá la emoción del otro, pero también se conecta con la propia, ¿sí? Entonces, hemos creado un lenguaje intersubjetivo en el cual podemos entender el pensamiento y el psiquismo, la mente del otro y conectarnos con ella. Entonces, así de maravilloso es este movimiento y es este proceso de vaciar contenidos inconscientes a través de estas representaciones gráficas y artísticas. Ok. ¿Sí tenemos todavía tiempo? El artista desea llegar al autoconocido. El artista tiene ese deseo, llegar al autoconocimiento primero que nada y, como les dije, encontrarse consigo mismo.
El yo es una ilusión, una congregación de sensaciones, pensamientos, deseos. Entonces el yo es una construcción subjetiva del hombre y del mundo. ¿Qué es toda esta palabrería? Nosotros somos unos en relación con los demás, ¿no? Ahí somos unos y puedo buscar querer caerte bien y puedo tener una máscara y puedo relacionarme y vivir en sociedad y estar ahí, ¿no? Y ser a lo mejor. Pero realmente el encuentro del sujeto consigo mismo es a través de estos espacios creativos. En el momento en el que esa ensoñación comienzas a vertirla en cualquier elemento creativo, ahí es donde comienzas a autoconocerte, a entenderte y a conectar con tu deseo. Para llegar al conocimiento de uno mismo, se tendría que romper con su propia construcción identitaria y su educación, que han sido reglas sociales establecidas de la infancia, y romper con estos estigmas, con estos paradigmas, y que nos hagan encontrarnos en nuestra propia esencia. Como decía hace un momento, les mencionaba hace un momento, el papel de la mujer a través de la historia, ¿sí? Tuvo que romper con esas limitaciones, con esas represiones, para poder finalmente encontrarse y deslindarse de esa figura objetal, de esa figura de objeto, mujer objeto, y representarse y encontrarse de otras formas. Ok. Winnicott en el texto Realidad y Juego lo explica de una forma particular, mencionando que la creatividad se construye en un espacio que no es totalmente del mundo interno, empero tampoco es del mundo externo, sino que surge en un punto medio entre ambas realidades, a la que él denomina espacio transicional. Entonces, Winnicott habló del juego, pero en el juego es ese momento en el que el sujeto manifiesta esta creatividad. Y esta creatividad es ese espacio medio, intermedio o transicional entre la realidad interna, entre lo que yo realmente soy como ser humano, como sujeto, con todo lo que cargo, mis deseos, mis traumas, mis frustraciones, mis emociones, etcétera, y con aquello externo que también me constituye, ¿no? Entonces el espacio, el encuentro entre estas dos realidades, la realidad interna y la realidad externa, es el espacio transicional. Y la creatividad se puede vertir en ese espacio transicional. ¿Ok? Bueno, ya para finalizar, Freud en su texto El creador literario y el fantaseo menciona: ahora bien, el artista hace lo mismo con montos de afecto al tiempo que los separa de la realidad afectiva. Entonces el lenguaje ha recogido este parentesco que hay entre el juego infantil y esa creación poética. Como les decía, el juego está totalmente ligado con la forma de representarse creativamente el sujeto. El niño, si ustedes recuerdan o ustedes mismos hagan una introspección, un autoanálisis, cómo a través del juego era una forma de liberar todas las tensiones, todas las frustraciones. Y en el juego eras libre y podías representar y crear. Freud lo asemeja o lo compara con lo que sucede en la creación poética. Y podemos aventurarnos a decir que no solamente el creador poético, sino todo aquel creador artístico, donde puede vertir todas esas tensiones a través de ese encontrarse. Así existe esa vía de creación. Winnicott menciona: en el juego, y solo en él, pueden el niño o el adulto crear y usar toda la personalidad. Y el individuo descubre su persona solo en ese momento, en el momento que se muestra creador.
Aquí puse algunas imágenes de la obra de Remedios Varo, ya de su tiempo después del exilio acá en México, y de cómo finaliza su obra, ¿no? Primero, como les decía hace un momento, cuando les manifestaba toda la represión que surgía en la forma en la que la mujer se podía manifestar creativa y relegada pensando a que solamente podía pintar a lo mejor bodegones, les decía. Pero ya al final de su carrera, Remedios Varo, por ejemplo, es capaz de poder representarse todas sus frustraciones, todas sus emociones y toda su esencia a través de la pintura y de ese espacio creativo que ella encuentra. Este cuadro, por ejemplo, se llama Papilla Estelar, en la cual podemos analizarlo, pero también podemos encontrarnos con eso emocional. Como les dije, se convierte en un lenguaje intersubjetivo, ¿sí? Entonces podemos ver a lo mejor la maternidad frustrada, podemos ver la agresión, la represión, etcétera, a través de este cuadro, pero también podemos encontrar todo eso que finalmente ella es, toda esa esencia. Entonces, como les decía, el sujeto es a través de su ser creativo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Doy tiempo para preguntas, comentarios, que son bien recibidos como siempre con mucho gusto. Pues maestro, muchísimas gracias. La verdad es que es algo bastante interesante. Yo creo que, yo considero que me puedo llamar creativa, pero la verdad es que el punto de vista que hoy nos dio a conocer es bastante interesante y creo que es bastante eh, fructífero en el sentido en el que aporta bastante a distintas áreas. Yo creo que fuera de la psicología, todas las áreas que se involucran en el arte de Universidad Montreal, hablando de mercadotecnia, hablando de ciencias de la comunicación, cinematográfica, diseño, multimedia digital, que todos tenemos que ver con esta parte creativa. Creo que es bastante interesante el entender como de esta parte psicológica cuál es la aportación y cuál es el aspecto que tiene que llevarnos a este punto. Creo que en definitiva el arte siempre va a ser algo incluso un poquito complicado de entender, que nuestra creatividad a veces, e incluso por algunos, es mal vista, porque mientras más creativo sea uno, a veces es un poquito más difícil de entender. Pero creo que sin lugar a dudas la creatividad siempre nos va a abrir un campo bastante interesante para no solamente laboral, sino también para analizar, y creo que esta conferencia nos vino a concretar muy específico en ese tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta también en redes sociales que están siguiendo nuestra transmisión. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, también podemos por aquí responderla. Aquí tenemos la primera duda de Carlos. Carlos Enrique nos pregunta, muy buen tema, profe. Dice, pero una duda, por ejemplo, todas las personas son capaces de expresar a su manera el cómo son, no solo a través del arte. Pero ¿qué pasa con las personas que se cierran a ello? Ok, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo, Carlos. Así es como les mencionaba, no solamente a través del arte encontramos esas formas de sublimar la energía que nos constituye como seres humanos, ¿sí? No solamente a través del arte, hay otras salidas como la ciencia, como la cultura, y estas son como las más sublimadas, por eso decimos la sublimación en el arte, ¿no? Sublimadas quiere decir que tienen una salida más sana, ¿sí? Pero también, por supuesto, que hay otras vías en las que puede salir esta energía que nos constituye. Y estas otras salidas, pues, finalmente terminan por enfermar al sujeto.
y estas otras salidas pueden ser destinadas a la perversión, a la represión, y que tienen otros componentes, ¿no? Otros componentes psíquicos que nos hacen mermarnos y finalmente no nos autoconocemos. ¿Qué pasa con las personas que se cierran a ello, que se cierran a poder manifestarse de alguna forma y encontrar una salida creativa a estos impulsos? Pues se enferman. Eso pasa, que empiezan a enfermar porque no aprenden a autoconocerse, no aprenden a vertir su esencia en el exterior, sino que simplemente viven condicionados a lo que debe ser, ¿no? Quizá a lo que es, a lo que debe ser, y allí se centran y allí se permean. Sin embargo, como les digo, y como mencioné, estos elementos que se reprimen finalmente van a encontrar otras salidas, y muchas veces estas salidas son enfermizas, como en el cuerpo, ¿no? Se inscriben en el cuerpo. Las somatizaciones, los dolores, el dolor psíquico emocional, las compulsiones, las repeticiones, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a haber una salida. Y espero con esto haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Carlos. Nos comenta también Juan Daniel Vargas que si este tipo de personas traen de cierta manera una máscara para el mundo. Así es, bueno, un autor muy interesante llamado Winnicott menciona que finalmente todos los seres humanos tenemos que funcionar con dos tipos de personalidad, por así decirlos. Una personalidad falsa, que se llama o se categoriza como el falso self, y otra verdadera, que asimismo lo categoriza como el self verdadero. Por supuesto que todos nosotros, para poder relacionarnos y socializar, tenemos muchas veces que utilizar este falso self. Por ejemplo, yo aquí con ustedes a lo mejor estoy representándome desde el maestro, desde lo académico, desde etcétera, ¿no? Pero ahí en mi casa, pues estoy condicionado con mi propio self, con mi self verdadero y con mi encuentro conmigo mismo, con lo que soy, ¿no? Entonces, el problema acá es cuando una persona únicamente se manifiesta o se guía por ese falso self, por esa falsa personalidad o ese falso sí mismo. Y entonces simplemente va siendo como llevado así como oveja en el rebaño por la sociedad, por los demás, y no se atreve a pensar, a manifestarse creativo. Y eso es una condición que encontramos muy comúnmente hoy en estos medios virtuales y la globalización, ¿no? Donde el sujeto ya no se aventura a pensar, a crear, a imaginar, a debatir temas interesantes, a pensar incluso en política, a creer, sino simplemente se limita a lo que las redes sociales dicen y a lo que el otro necesita que pensemos, ¿no? Entonces, todos aquellos que se atreven a romper estas barreras, pues entonces sí están buscando encontrarse con su propio self, con su self verdadero, por así decirlo. Y también, por supuesto, la manifestación creativa es una forma de encontrarse, ¿no? Es una forma de encontrarse con su self verdadero. Dice Chris, ¿qué sucede con el espectador de ese arte? Las interpretaciones de cada uno son también un método de sublimación o una proyección. Qué gusto verte por acá, Chris. Siempre es un gusto saludarte. Muy interesante esta pregunta, como les decía hace rato. Esto se convierte en un lenguaje intersubjetivo. Cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos cualquier forma de arte, ¿no? Cualquier forma creativa, nos conectamos con aquel que la llevó a cabo, ¿no? Y nos enamoramos muchas veces de eso, nos enamoramos de esa pieza musical, de ese cuadro, y creo que todos tenemos un artista o alguien que ha representado en alguna forma su creatividad y que nos encanta y que nos apasiona, ¿no? Y se convierte en un lenguaje intersubjetivo.
en el cual no solamente estamos conociendo un poco de la esencia de ese sujeto que la compone, sino que también nosotros mismos proyectamos nuestras propias cuestiones inconscientes, ¿sí? Las proyectamos en esa obra. Por eso digo, es un lenguaje intersubjetivo. A través de esa representación veo un poco de ti, pero también pongo un poco de mí. Y eso que a lo mejor no puede ser dicho en palabras, como dije, que no entra en el campo discursivo, a lo mejor sí puede estar ahí manifestado en esa canción, en esa representación de cualquier tipo, ¿no? Pero por supuesto que nos proyectamos ahí y que ahí mismo nosotros también ponemos nuestro propio trauma, nuestra propia emoción, nuestra propia sensación y todos nuestros procesos más subjetivos también. Entonces se convierte en un lenguaje intersubjetivo. En algún momento pregunté en una clase, ¿nosotros podríamos tener de alguna u otra forma un lenguaje con un artista que ya falleció? Y algunos contestaron que no, y algunos dijeron, sí, sí se puede, y claro que sí, y es un lenguaje más esencial. Sabemos del que escribe, del que pinta, del que crea, sabemos más de él a partir de estos elementos y de lo que nosotros mismos proyectamos en eso, que a lo mejor de lo que pudiéramos haber conocido de él en persona y vivo, ¿no? Y también sabemos más de nosotros mismos a través de esos espacios creativos que de lo que pensamos o decimos. Muy bien. Muchas gracias. Espero haber respondido tu pregunta, Cris. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. Creo que terminamos a muy buena hora. A nombre de la Universidad Montreal, queremos agradecer al maestro Francisco Javier por la excelente ponencia, por la excelente charla. Creo que es un tema bastante interesante que pudo contribuir. Agradecemos a todas las personas que a través de nuestra página de Facebook nos siguieron. Agradecemos también a las personas que a través de nuestra plataforma de Blackboard siguieron esta conferencia. Les comento que esta conferencia de Genios Nocturnos o este proyecto en sí de Genios Nocturnos es aquel proyecto que Universidad Montreal lanza de propiciar y de favorecer a la contribución de distintas áreas a través de todas nuestras licenciaturas. Agradecemos muchísimo también a las facilidades del maestro Jesús, que hoy por cuestiones laborales no pudo acompañarnos, pero que nos contactó muchísimo con el maestro Francisco Javier para que se pudiera llevar a cabo la conferencia. Y bueno, los invitamos que a través de nuestras redes sociales sigan pendientes de los siguientes temas y de las siguientes conferencias que vamos a tener, que al fin de cuentas son creadas para todos ustedes, tanto para los docentes como para todos nuestros alumnos, para que sigan contribuyendo al aprendizaje que Universidad Montreal tiene para todos ustedes. Le agradecemos muchísimo, maestro, le agradecemos a todos los asistentes y deseamos que pasen una excelente noche. Muchas gracias, muy linda noche. Muchas gracias, muy linda noche, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Siempre es un gusto poder compartir y aprender con ustedes. Muchas gracias y que tengan muy bonita noche. Gracias y nos vemos en clase. Gracias, maestro, gracias a todos, nos vemos.